Buen día, hermanos. El Padre Daniel y yo, del Oratorio de San Felipe Neri, queremos invitarles a reflexionar el Evangelio del día 26, sábado 26 de septiembre, el correspondiente al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, Éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Queremos compartir el día de hoy esta reflexión de una manera muy especial. Creo que es necesario recordar a dos grandes mártires, los santos Cosme y Damián. Ellos son del siglo IV de la era cristiana, son de Alepo, de Siria. Eran médicos, eran hermanos y además eran médicos. En este tiempo de la pandemia, de la realidad de la enfermedad y de todo, es muy importante recordar, yo creo, el labor de todo el personal médico, de los enfermeras, enfermeros, de los doctores, que alivian, nos fortalecen en nuestro caminar de la realidad de la enfermedad. Y algo que muchas veces se nos olvida o que el mundo moderno nos trata de presentar es como si la ciencia, el hombre de fe, estuviera totalmente aparte, como si que la religión fuera una realidad oscurantista. Y en realidad hay muchos médicos, mucha gente dentro del personal que se dedica, que tiene fe y además tiene esta vocación de la medicina. Los santos Cosme y Damián eran cristianos, eran médicos por una tradición familiar, fue algo que aprendieron de su padre y ellos lo aprendieron y lo compartían. Cuando se convirtieron al cristianismo, su fama principalmente llega a toda la comunidad porque curan. Hay que pensar que la medicina en ese momento, como la religión, están unidos. Entonces los males espirituales y los males físicos estaban relacionados. Entonces regularmente, además de la cura, la medicina está como en esta realidad, diríamos, pequeñita, en feto, va madurando poco a poco. En ese sentido, está unida la imagen de la religión junto con la medicina. Pero ¿qué es lo novedoso de parte de Cosme y Damián? No, pues dicen, es que a muchos están curando. Y entonces les preguntan, ¿en nombre de quién o a quién invocan para que se pueda llevar a cabo la curación? Y Cosme y Damián dicen, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Pero no es una imagen mágica de la medicina, no es decir solamente cúrate, sino que también es el antecedente de los medicamentos, de los cuidados, de los fomentos, de todo este proceso unido a la realidad de la fe. Y es esto lo que marca fuertemente el testimonio de Cosme y Damián. Debemos de pensar en el cristianismo como una religión que dejó a un lado la imagen de la magia para dar paso a una reflexión filosófica, a una reflexión científica, y que por lo tanto la medicina y el cristianismo han estado muy cercanos. Se nos ha tratado de transmitir como que la Iglesia trató de ocultar, quitar, llevar a hacer a un lado la reflexión científica y filosófica. Y eso no es cierto. Creo que hay muchos testimonios de tanto Cosme y Damián como de otros santos dedicados a la medicina que han dado un testimonio, yo creo, heroico en ese sentido, no solamente del lado de la medicina, sino también de la fe, y que no debemos olvidarlos. El día de hoy les hago la cordial invitación a que no olviden a sus médicos, a que pensemos en todo el personal del IMSS, del ISSSTE, de los hospitales particulares. Es necesario que nuestra oración como iglesia esté de su lado. Bien, pues por estas razones, hoy el Evangelio también nos dice algo muy importante. Si bien el mensaje, la persona, los signos que Jesús realiza
sus gestos milagrosos causan admiración, despiertan esa admiración. También nosotros podemos caer en ese peligro de quedarnos fascinados en estos aspectos. Pero el Evangelio va más allá. Así como Cosme y Damián siempre presentan al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo a través de su trabajo como médicos, pues el Evangelio nos dice que Jesús, en primer lugar, es aquel que sirve, es aquel que se ciñe la toalla y lava los pies a los discípulos, es aquel que se entrega a la muerte para salvar a la humanidad. Y pues a veces también nos cuesta entender esta radicalidad de manifestarse de nuestro Señor Jesucristo. A veces, como los discípulos, nos da miedo entender este misterio, entender esta manera de ser de Dios y de presentarse Dios así para con nosotros. Pues bien, hoy, al igual que Cosme y Damián, también tenemos que profundizar la radicalidad del Evangelio y quitarnos el miedo a actuar como auténticos discípulos de Cristo. Que así sea.